Bendiciones para todos mis hermanos en esta tarde. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Tiempos de Libertad. Yo soy el pastor Porfirio Álvarez y hoy pues estoy aquí en este programa para llevarle lo que es la enseñanza de lo que es la palabra de Dios. Hoy nuestros consiervos en el Señor, los pastores Juan José López Arellana y José Jesús Díaz, tienen ocupaciones coherentes a lo que son sus ministerios y por eso no están aquí. Pero esperamos que este programa sea de mucha bendición para su vida, así que si no es mucho la molestia, pues le aconsejaría que agarre un cuaderno y agarre pluma para que anote, porque los temas que tocamos aquí son temas muy interesantes y tratamos de profundizar en cada uno de ellos. Gracias por la sintonía a todos nuestros hermanos fuera de estas fronteras patrias, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, puesto que estos programas son transmitidos a través de canal de YouTube, en el caso particular o personal, pero también Nao se lo puede sintonizar en la web a nivel mundial, que también este canal televisivo se encarga pues de que por medio de él se difunda lo que es la palabra de Dios. Así que alabamos y bendecimos el nombre de Dios por todo lo que Dios hace por medio de nosotros, por medio de estos instrumentos, de estos medios de comunicación, porque el objetivo es el mismo, que la palabra de Dios sea difundida y que usted sea edificado y que aquel que todavía no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, pues venga a los pies de Jesús. Ese es el objetivo y esperamos que usted pues nos acompañe siempre con sus oraciones, intercediendo por nosotros, porque somos un cuerpo en Cristo y somos sacerdotes del Dios Altísimo, y esto es referente a toda la iglesia, porque el problema es que muchos creen que solamente el líder de la congregación, el que tiene algún cargo ministerial, es el que tiene más acceso a Dios. Incluso tenemos una mentalidad tan pobre en la vida de la iglesia, que hasta para recibir un milagro de parte de Dios, muchos esperan que venga un predicador de otras partes del mundo, y de esa forma reciben. Entonces eso es tener un concepto pobre de lo que es la iglesia de Cristo Jesús. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Consolador, dijo el Señor, y me seréis testigos en todas partes del mundo. Entonces, donde hay alguien convertido, ahí está el Espíritu Santo de Dios, y este convertido tiene la autoridad en el nombre de Jesús para pedirle a Dios que ejecute tales o cuales milagros, dependiendo de la necesidad. Entonces, no es que haya gente que esté más cerca de Dios, que esté más ungida. No, esto no es así, mis amados. Usted, aunque nunca haya pronunciado una frase en la iglesia, o nunca haya predicado, o nunca haya tenido privilegios, pero si usted es convertido, Dios le escucha igual que al principal orador, que al principal líder, que a cualquiera que usted quiera poner ahí enfrente, porque el mismo sacrificio de Jesús por los que están en cargos ministeriales es el mismo sacrificio de Jesús por usted, que se dedica pues a la intercesión, que se puede dedicar al aseo de la iglesia, al aseo de cualquiera de las piezas que componen lo que es la casa de oración. Dios en ese sentido no tiene favoritos, porque la iglesia de Cristo Jesús, dice la palabra, somos un solo cuerpo en Cristo y uno solo es la cabeza. En esta tarde vamos a abordar el tema conflictos por el poder, pero no lo vamos a hacer refiriéndonos a grupos que hay en la sociedad nuestra, grupos poderosos de empresarios
políticos, militares, no. Vamos a hablar de conflictos por el poder dentro de la Iglesia de Cristo Jesús. ¿Dónde se origina? ¿Cómo se inicia esta carrera de querer ir escalando posiciones dentro del Señor y llegar a estar escalones más arriba de los demás? Pues esto tiene su origen en tiempos de Jesús. Jesús escogió 12 personas a los cuales llamó apóstoles. Y Jesús convivía día y noche con ellos, les enseñaba, les transmitía todo su conocimiento a fin de irlos formando. Aparte de estos 12, habían muchos más discípulos, porque Jesús tenía más discípulos, no solo los 12, pero su relación era más que todo con estos 12 día y noche. Pues Jesús les hablaba del reino, Jesús les hablaba de todo lo que implica el reinado de Él y las cosas sobre la administración de lo que es la justicia de Dios. Y esto empezó a hacer eco en la mente de cada uno de ellos y había conflictos entre ellos, porque la competencia era quién era el que iba a estar más cerca de Jesús, ya cuando Jesús estableciese su reino. Entonces estaba las discusiones. Quizás nunca lo hacían abiertamente delante de Jesús, pero Jesús sabía que ellos tenían este tipo de conflictos. En cierta ocasión vino la madre de Jacobo y Juan. Jacobo se llamó después, antes se llamaba Santiago, que era la esposa de Zebedeo, y le dice a Jesús que cuando Él esté en su reino, Juancito esté en un lado y Jacobo en el otro lado. Pero ¿quién era Zebedeo? Hagamos un poquito de historia. Zebedeo, el libro de Marcos nos describe que era alguien que se dedicaba al negocio de la pesca. Zebedeo tenía su empresa y él le daba empleo a mucha gente. Quiere decir que Zebedeo económicamente era una persona estable y tenía una empresa montada. Algunos dicen que era socio con el apóstol Pedro. Pero bien, hablando de este Zebedeo, nos encontramos que su esposa era Salomé. Salomé fue la que habló con Jesús y le dijo: Señor, que Juan esté a tu diestra y el otro esté a tu lado izquierdo. Esta mujer Salomé se dedicaba a servir a Jesús. Lo que nos implica de que si esta familia estaba al servicio del maestro de Galilea, en cuanto al servicio personal, pero también a sus aportaciones en cuanto a lo económico, entonces eso como que dio espacio y dio lugar para que Salomé le dijera a nuestro Señor esa petición. Nos dice la palabra de Dios que de la siguiente forma. Entonces en Mateo 20 en adelante, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: ¿podemos? Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos
para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Porque el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y dice después: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Aquí nuestro Señor Jesucristo establece, mis amados, sus mandamientos y cómo va a ser el trato entre lo que es la iglesia de Cristo Jesús, empezando con los apóstoles del Cordero. Todo mundo tiene anhelos y ansias de ir escalando posiciones aún en el Señor. Y en el caso que nos ocupa, hubo influencias, o quiso haber influencias de gente que acompañaba a Jesús en el servicio y en las aportaciones para los movimientos del grupo de Jesús y sus apóstoles. Pero Jesús fue cortante. Jesús les dijo: mi reino no es como el reino de este mundo, no es como se trata en las naciones. Los gobernantes se enseñorean de los gobernados, mas entre vosotros, entre la iglesia de Cristo Jesús, las cosas no son así, porque el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor de todos. ¿Cómo medimos un liderazgo en la iglesia? Muchos lo medimos de la manera que el mundo mide. ¿Cuántos sirven al líder? ¿Cuántos sirven al ministro? ¿Cuántos sirven al pastor? ¿Cuántos sirven al profeta? ¿Cuántos sirven al apóstol? Esa es la forma en que medimos, y entre más gente está al servicio de ellos, decimos qué gran liderazgo tiene. Pero ese no es el liderazgo según Dios, según la palabra, según Cristo Jesús. Los liderazgos entre nosotros, el pueblo de Dios, se miden no por las personas a las que nos sirven, sino por las personas a las que nosotros servimos. Entre más servimos, más grande es nuestro liderazgo. ¿Quiere ser alguien mayor que todos? Pues sírvalos a todos. ¿Recuerdan cuando Jesús llega a aquel cuarto y están todos los apóstoles? Ya habían tenido estas discusiones ellos, de que quién iba a ser el brazo derecho de Jesús, porque eso se daba cada rato. Y Jesús entra y agarra su capa o su talí, su manto, y los apóstoles lo quedan viendo, porque el entregar el talí, según la tradición bíblica, era delegar la autoridad. ¿Recuerdan el caso de Elías con Eliseo? Pues eso era exactamente, que el maestro entregaba su talí o su manto, y eso era delegar autoridad. Cuando Jesús se quita su talí, ellos quedan viéndose a ver a quién Jesús se lo va a dar, y Jesús no se lo entrega a nadie, lo coloca y agarra la toalla, y eso extrañó de sobremanera a todos los apóstoles. ¿Por qué el maestro de Galilea iba a tomar una toalla? Y llama a Pedro. Pedro le dice: ven para acá. ¿Y qué vas a hacer, Señor?, le dice Pedro. Y le dice: Señor, voy a lavar tus pies. Pero tú no puedes hacer eso. Si tú eres el maestro, tú eres el líder, nosotros tenemos la obligación de atenderte a ti.
Pero Jesús no predicaba solo con sus palabras, Jesús predicaba con el ejemplo, Jesús enseñaba con sus actos. Y le dice Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo en el reino. Entonces Pedro le contesta, Señor, tratándose de esta forma, pues no solo los pies me dejo lavar, sino todo mi cuerpo. Servicio. Esa es la grandeza de los hijos de Dios, el servicio, por el cual nosotros debemos de entregarnos a cambio de nada. Nuestros liderazgos, mis amados, no se miden por la gente que nos atiende, sino por las personas a las cuales nosotros atendemos. Usted quiere sentirse que está respaldado por Dios en su ministerio, pues sirva, entréguese por completo a lo que es su congregación y a su servicio. En el Antiguo Testamento, mis amados, Dios había instituido cómo el pueblo de Israel iba a ser administrado en su gobierno e instituyó jueces. Pues el pueblo de Israel no estaba contento con este tipo de gobierno, porque todos sus vecinos, los pueblos vecinos tenían reyes y ellos querían tener rey, porque miren, somos tan especialistas que nos encanta andar copiando los métodos que emplean las personas fuera del Señor. Y en el caso de Israel, estaban ellos tratando de imitar lo que hacían las naciones paganas. Y se metieron y le pidieron a Dios que querían rey, que querían rey y que querían rey. Y el profeta Samuel los reconviene y les dice de que Dios ha establecido otro tipo de gobierno. No dijeron queremos rey. Y Dios dijo, ¿quieren rey? Pues les voy a dar un rey. ¿Qué rey? Pues el rey que ellos buscaron, que era Saúl. Y de esta forma, el sistema de gobierno de la nación hebrea cambia de curso. Y empiezan estos reyes a enseñorearse de lo que eran las tribus. De tal forma que estos reyes eran servidos por un montón de gente, por muchas personas. Y aparte tenían un número de personas a los cuales les llamaban escuderos, que eran su guardia personal. Eso era enseñorearse ya, cosa que Dios no lo había contemplado dentro del plan de administración gubernamental a lo que es el pueblo de Israel o la nación hebrea. De esta forma, llega hasta los tiempos de Jesús y Jesús les dice, entre vosotros no va a ser igual, porque los reyes, los poderosos, se enseñorean de sus gobernados, más entre la iglesia de Cristo Jesús las cosas no van a ser así. ¿Por qué estamos haciendo un poco de historia en cuanto a esto? Porque la iglesia es la misma, la iglesia no ha cambiado, pero hay conflictos de poder enormes. Mire, yo he escuchado gente en sus disertaciones que me han invitado a estudios o a conferencias, y en esas dan a relucir que tal vez su red apostólica sí se está trabajando bien, pero que la otra está trabajando mal. Hay un conflicto, porque aquí se trata, según esta gente, de ir agarrando mucho más congregaciones, y el que más congregaciones tiene bajo su cobertura es más grande. Esas son apreciaciones totalmente alejadas de lo que es la palabra de Dios. Va a haber un tiempo en el cual vamos a hablar detalladamente, punto por punto, todas estas cuestiones sobre las redes apostólicas y redes proféticas. La iglesia de Cristo Jesús, mis amados,
es la luz y es la sal que alumbra esta tierra. Nosotros no podemos estar por ningún motivo creando estructuras de poder dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Eso ya es inconcebible. Miren, hay grupos dentro de la iglesia que se creen mucho mejor y mayores que el resto. Tenemos personas dentro de la iglesia de Cristo Jesús que creen que ellos tienen el derecho y que tienen la facilidad de poder estar dándole incluso hasta órdenes a Dios y que Dios tiene que correr a cumplirlas. Esto no es así, eso es mentira, eso es una falacia. Nadie es favorito delante de Dios. La iglesia de Cristo Jesús tiene un precio y ese precio es la sangre de Cristo Jesús. Y Jesús murió por igual por todos. El derramamiento de su sangre nos cubre a todos. Aquí no hay gente que está arriba en escalones y que está más cerca de Dios y que Dios le escucha a él, porque según ellos le hacen creer a su gente de que cada cosa que ellos le dicen a Dios, Dios corre inmediatamente a realizarlo. Dios nos escucha a todos por igual, a todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús, puesto que la iglesia es un cuerpo y la única cabeza es Cristo Jesús. Mis amados en el Señor, vivimos tiempos difíciles. La iglesia enfrenta su más alto grado de apostasía desde su fundación, desde su formación, que fue el día del Pentecostés. ¿Y por qué sostengo que fue el día del Pentecostés? Porque ese día fue derramado el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo la iglesia no existiría. Porque el Espíritu Santo es el que bautiza a la iglesia y lo ensambla, lo sumerge en lo que es el cuerpo de Cristo Jesús. Y por eso dice la palabra que somos un cuerpo y que Cristo es la cabeza. Aquí no hay dos cabezas, aquí no hay tres cabezas. Cristo es la única cabeza que existe dentro del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué de aquellos que se enseñorean de sus congregaciones? Simplemente estos andan haciendo las cuestiones totalmente contrarias a lo que establece la palabra de Dios, porque el Señor de la iglesia es Cristo Jesús. Entreguémonos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, con servicio, con amor, con voluntad, con gratitud. La palabra dice, no ejerciendo o enseñoreándose de la congregación o de la iglesia, porque eso no está dentro del plan de Cristo. El único Señor de la iglesia es Cristo Jesús, mis amados. La Biblia en el Nuevo Testamento nos da consejos y consejos cómo debemos comportarnos, y nos habla del servicio, nos habla de la gratitud, nos habla de la fe, nos habla del amor, menos del señorío, porque eso le compete y le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. De tal forma, mis amados, que usted como creyente, y cree que haciendo cuestiones de servilismo está quedando bien con Dios, no es de esa forma. Porque hay quienes lo hacen por congraciarse y quedar bien con su líder espiritual. Pero eso no es la forma que Dios le pide el comportamiento a la iglesia. Nosotros todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para gloria de Dios y que Él sea glorificado. ¿Por qué les digo esto? Porque yo he visto, yo he apreciado, estos ojitos de ministros que tienen cierta reputación entre nosotros y que andan con su grupo o su séquito. Unos le andan los maletines, otros le andan la Biblia, otros le andan cualquier cosa, y hasta cuando están predicando, mire, están con el pañuelito secándole
el sudor a su líder y a su profeta. Y eso ya no es servicio, eso es servilismo. Y eso no agrada a Dios. Y esta persona que acepta que le estén haciendo todas esas cosas, también está haciendo totalmente lo contrario a lo que Dios o nuestro Señor Jesucristo dejó instruido para la vida de la iglesia. Se vuelven señores de la iglesia. Y en vez de servir, tienen un montón de gente que los sirve. Y a eso es contrario a lo que es el liderazgo en la vida de la iglesia. Miren, yo he escuchado a alguna gente y dice, allá anda el pastor fulano de tal con sus escuderos. Ningún pastor, mis amados, ningún ministro tiene escuderos, ni tiene gente que ande, no como guardaespaldas, sino que como de servicio, gente de servicio. No. La palabra escudero no está en el lenguaje de la iglesia, eso está en el lenguaje de los reyes. Y aquí en la iglesia somos un reino de santos, de reyes y sacerdotes, y todos puestos en el mismo nivel y en la misma escala, para que nadie sea o se crea mayor que los demás, o que alguien se crea inferior que los otros. En la iglesia no existen los escuderos. Que tenemos gente de mucho nombre dentro de la iglesia con guardaespaldas, sí los tenemos. ¿Qué es correcto? Pues es una pregunta no fácil de contestar, pero nuestro Señor Jesucristo, aún en los días de su persecución, nunca usó ni anduvo con guardaespaldas. El problema es que esto es producto de que crearon fama y ahora hay grupos de antisociales, gente que se dedica al secuestro y a otras cosas que los tienen amenazados, y ellos temen por su vida y han contratado guardaespaldas. Pero han llegado al extremo que estos mismos guardaespaldas no dejan ni siquiera acercársele a nadie. Que un hermanito quiera saludar a una de estas celebridades, es imposible. Que eso ya no es congruente con lo que es el instructivo, el manual de Jesús para la iglesia. No los juzgamos, cada quien va a dar cuenta a Dios de todos sus actos, pero hay cuestiones que no las compartimos. Quizás tengan ellos algunos argumentos, se los respetamos, pero hasta ahí no más. Pero no creemos que sea necesario que los hijos de Dios andemos rodeados de gente que nos anden resguardando nuestra vida, porque el único que nos puede guardar nuestra vida es Dios. Y vamos a vivir hasta el momento exacto en que Dios diga, ya, se cumplió, se llegó tu final. Y ya puedo andar yo rodeado de mucha gente cuidándome, y cuando Dios diga hasta este momento, hasta allí voy a llegar. No se puede estar convirtiéndose en personajes del jet set cristiano como muchos pretenden serlo. Gente que se cree importante en la obra de Dios. Miren, nadie es indispensable en la obra de Dios. Cuando usted crea que sin usted las cosas no van a funcionar y que usted es el único que puede llevar a cabo estas cosas, dése un paseíto ahí por el cementerio. Y ahí se va a dar cuenta que hay tanta gente que está enterrada ahí, que en su momento se creyeron indispensables, se creyeron importantes. Y hoy
Nadie, ni siquiera sus hijos, ni su familia, se acuerda de ellos. En la iglesia de Cristo Jesús, el único importante es Él, es Cristo. Eso que le quede bien grabado. Usted desarrolle cualquier actividad para gloria de Dios, pero no empiece a sacar lastre y a creer que es que usted vale más que los demás o que usted tiene un escalón arriba. No, eso es una equivocación, eso es un error. Nosotros no podemos tener gente que la idolatramos y que creemos que son mejores que todos. Y cuando se trata de pastores los comparamos y decimos, es que mi pastor es mejor que aquel otro. Eso ya no es pensar con la mente de Dios, sino que es pensar con la suspicacia, es pensar con la misma mente del mundo, con mentes inflamadas por las mismas llamas del infierno. ¿Por qué digo esto? Porque en Cristo Jesús la palabra nos dice que todos somos un cuerpo y miembros los unos de los otros. Y la boca no le puede decir a la mano, no te necesito. O el ojo no le puede decir a otro miembro, yo soy más importante que tú. Porque todos cumplimos una función y una misión dentro de lo que es la iglesia de Cristo Jesús. Y eso lo dejó bien establecido nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando, mis amados, en esta tarde sobre los conflictos de poder o los conflictos ocasionados por querer escalar posiciones dentro de la iglesia de Cristo Jesús, las cuales no existen. Porque ante Dios todos somos iguales. Existen oficios ministeriales, sí, pero son de servicio. Que los pastores estamos para instruir la iglesia, que estamos para corregir cosas, que estamos para enseñarles, sí es cierto, pero eso no nos da ninguna potestad de enseñorearnos sobre la iglesia y creernos que somos los dueños. Hay pastores que parecen policías, que tampoco esa es una actitud correcta, que creen que cualquier cosita que el miembro de la iglesia que se congrega con ellos tiene que pasar por el sí o el no del pastor. No, tenemos libertad en Cristo Jesús. Las ovejas no son propiedad nuestra, son propiedad de Cristo Jesús. Nosotros, dice la Biblia, que hay que pastorearlos con amor, con todo lo bueno, todo lo bonito, todo lo precioso, y que en cambio de esto también se le pide a las ovejitas que respeten, que amen, que respalden a su pastor y a su familia, porque es una relación mutua, es una fidelidad mutua entre ambas partes. Eso es lo que Dios nos ha dejado. Cuando hablamos de conflictos por el poder, estamos hablando, mis amados, de que muchos más en estos tiempos, han tratado de establecer una diferencia de clases en la iglesia, estructuras. Y marcan eso de una forma que cualquiera nota la diferencia del grupo de los ungidos, de los megas, de los super espirituales. No existen clases sociales dentro de la iglesia. No hay mandamases dentro de la iglesia. Y este conflicto ha llegado a tal que han habido pleitos dentro de diferentes grupos en la iglesia por tal o cual razón, que unos creen que son más espirituales que otros. Porque unos creen que ellos son los llamados
para ser los patriarcas de un país o de un continente. Y eso quedó en el pasado. Los patriarcas existieron en la vida del pueblo de Israel, no en la vida de la iglesia. Aquí somos un cuerpo. ¿Qué parte de eso no podemos entender? De que somos un cuerpo, que somos la novia y que todos somos miembros los unos de los otros. El problema, mis amados, es que no se ha sabido estudiar la Biblia, no se ha sabido darle el verdadero sentido a la Escritura. El Antiguo Testamento, mis amados, trata desde el libro de Génesis hasta Malaquías de la institución de una nación, de la constitución de una nación, que es la nación hebrea, que es el pueblo de Israel. Desde que Dios llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, y le dice, haré de ti una nación grande. Dios le está diciendo a Abraham que va a formar una nación, un pueblo. Luego le hace la misma promesa a Isaac, la misma promesa a Jacob. Jacob tiene 12 hijos, de los cuales cada uno es un patriarca de las 12 tribus de Israel. Y de esta forma Dios constituye lo que es la nación hebrea. Pero ya el trato de Dios con el pueblo de Israel termina en Malaquías, como nación, porque ya en el libro de los Hechos tenemos el nacimiento de lo que es la iglesia. Ya Dios no trata con ningún pueblo en particular. Y si eso está en la Escritura, era porque era una práctica para el pueblo de Israel, pero no es una práctica para la iglesia. El Antiguo Testamento nos habla de la formación de una nación, la cual Dios constituye en una nación. Pero el Nuevo Testamento nos habla de una constitución de un nuevo pueblo, que es la iglesia de Cristo Jesús, y que es universal, que no está limitada a límites territoriales, ni a países en particular, sino a todos los pueblos del mundo, a los cuales Dios es su Señor por medio de Jesucristo. Entonces, aunque esto de los patriarcas y de los reyes lo tenemos en el Antiguo Testamento, ya para la iglesia esto no forma parte de la práctica. Es más, la iglesia fue un misterio escondido en todo ese tiempo hasta el libro de Malaquías. Viene a anunciarse la iglesia ya con nuestro Señor Jesucristo cuando le dice a Pedro, sobre esa confesión, Pedro, voy a edificar mi iglesia. Y la iglesia nace, como decíamos, y apuntábamos, el día de Pentecostés. Entonces no es posible que estemos agarrando cosas que están en el Antiguo Testamento y decirle a la iglesia, esto es para ti. Cuando usted quiera saber lo concerniente a la iglesia, lea el Nuevo Testamento. Cuando quiera saber lo concerniente al pueblo de Israel, lea el Antiguo Testamento. Y cuando usted quiera sacar una enseñanza de provecho del Antiguo Testamento, pues hágala, porque para eso está la palabra, para sacar lo mejor de las enseñanzas y instruir al pueblo de Dios, pero no tenerlo como doctrina, porque la doctrina de la iglesia está en el Nuevo Testamento. Ahí está cómo se va a vestir, cómo va a hablar, cómo va a pensar, cómo va a hacer todo en la vida, cómo va a hacer negocios. La Biblia dice que no hay que hacer amistad con el mundo, ni nos enredemos en los negocios del mundo ni de la vida, que nos consagremos a Dios. Ahí tenemos todo tipificado y estipulado cómo la iglesia debe de caminar en el Nuevo Testamento. Pero no, desde que yo tengo uso de razón en Cristo Jesús, desde mi conversión, empezaron a agarrar
todo casi del Antiguo Testamento, a diferencia de algunas cosas, y decirle a la iglesia, hagan esto, hagan esto, hagan esto, sin tener la sabiduría y el conocimiento que esto que estaba ahí era para un pueblo, que era el pueblo hebreo. Porque hay que saber establecer la diferencia. Yo lo he dicho tantas veces, el problema es que nuestros maestros, no hablo de los actuales, hablo de los que han enseñado palabra de Dios a través de las generaciones, no supieron discernir ni establecer la diferencia entre lo que es el pueblo de Israel y lo que es la iglesia. La iglesia es un pueblo espiritual. ¿De dónde nace la iglesia? De gentiles convertidos y de hebreos convertidos, lavados con la sangre de Jesús, de tal forma que Dios de dos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Porque antes los gentiles no teníamos acceso a Dios, sino que los privilegiados en este sentido era el pueblo hebreo. Pero Cristo Jesús se entregó como un cordero sin mancha, cumplió los mandamientos de la ley de Dios en su totalidad, y ese sacrificio satisfizo la justicia de Dios. Y hoy está escrito que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando dice todo aquel, no está hablando de un determinado grupo, sino que habla de toda la humanidad a través de los tiempos. Esa es la iglesia de Cristo Jesús. Nosotros no debemos estar matriculados a cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, porque eso no forma parte de la instrucción de Cristo Jesús, la instrucción de los apóstoles, la instrucción del Espíritu Santo para la vida de la iglesia. Yo no sé de qué forma decirlo, de qué forma hacer que la gente entienda que la doctrina de la iglesia está en el Nuevo Testamento. El problema es que han sacado con pinzas muchas cosas del Antiguo Testamento y hoy tienen una iglesia cargada. Pero ¿y por qué si sacan unas cosas no sacan lo demás? Si allá en el pueblo hebreo practicaba rituales como la purificación, guardaban el sábado, sacrificaban corderos. El sumo sacerdote se presentaba una vez al año, entraba al lugar santísimo y hacía expiación por todos los pecados del pueblo. Se circuncidaban los hebreos, y eso era la señal del pacto de Dios con Abraham, que todo aquel que andaba se circuncidaba pasaba a formar parte del pueblo hebreo. Y si lo practicaban aquello esto en el Antiguo Testamento, entonces ¿por qué no se lo dicen a la iglesia? Ah, no, dicen es que esto es del Antiguo Testamento. Pues lo demás también son cosas del Antiguo Testamento. La doctrina de la iglesia es totalmente diferente. El trato de Dios con la iglesia es totalmente diferente con el trato que tenía con el pueblo de Israel. Los mandamientos de Jesucristo son totalmente diferentes a la iglesia que los que Dios le dio al pueblo de Israel. Porque la gente está confundida, la gente cree que cuando Jesús dijo guarden mis mandamientos, se está refiriendo a las 613 leyes que habían para el pueblo de Israel. Jesús está hablando de nuevos mandamientos. ¿Oísteis que fue dicho? Dice que en el caso de la fornicación, pero yo os digo, dice, que cualquiera, dice, que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. En la ley no decía eso, decía que había que encontrar a la pareja en el lecho y agarrarlos a los dos e irlos a apedrear y matarlos porque estaban en adulterio. Dios le dijo al pueblo de Israel, mira, al profeta Samuel, dile a Saúl que vaya contra los amalecitas y que los destruya a todos, aún a las madres con sus niños de pecho, que no quede nadie vivo.
animales, y todo lo que ellos tengan, destrúyelo. Esa era la ordenanza de Dios para el pueblo de Israel. A los que te aman, ámenlos, y a tus enemigos, destrúyelos. Mas Cristo Jesús dice: aquí les doy un nuevo mandamiento: amen a aquellos que los maldicen, a sus enemigos bendíganlos. Totalmente diferentes. Al pueblo de Israel se le decía: reúnete con tus amigos. A nosotros se nos dice: reúnanse con todo mundo, háblenles de las bondades de aquel que los sacó de las tinieblas a la luz admirable. A los hebreos se les decía: rodéense, enciérrense. A nosotros se nos dice: vayan, 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 vayan. Son mandamientos totalmente diferentes. Entonces nosotros no podemos seguir estrategias ni ordenanzas de cosas que sucedieron o que están establecidas en la Biblia, pero que no son para la iglesia. Hay que saber establecer la diferencia, mis amados. Y por otro lado, hay que ser entendido en los tiempos. Ya no estamos viviendo los tiempos que vivió el pueblo de Israel. Estamos viviendo la era de la iglesia. El pacto, el nuevo pacto que fue suscrito con la sangre de Cristo Jesús, firmado y sellado ese pacto con la sangre de Jesús. Es el pacto de la gracia. Allá se les decía: hagan esto y van a vivir por ello. Aquí se nos dice: mas el justo por la fe vivirá. Que la salvación dice que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso está en la Biblia. ¿Qué no podemos entender de eso? Porque tenemos muchos hermanitos afanados en la iglesia haciendo cosas porque creen que con eso van a obtener el don y el favor de Dios, y eso no es así. La salvación es por gracia, es un regalo que se obtiene solamente recibiéndolo por medio de Cristo Jesús. La iglesia es un pueblo que Dios ha establecido en la tierra para que seamos la luz y el ejemplo de este mundo, para que no sigamos con los lineamientos que hace la sociedad cautivada por las cadenas de Satanás. Ellos tienen su forma de gobernarse, ellos tienen su forma de hacer las cosas, mas Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, las cosas en mi reino no se van a hacer igual como las hace el mundo. Ellos tienen su forma de hacerlo, ellos hacen clasificaciones: quién está arriba, quién está en el poder, quiénes están abajo, quiénes son los que aguantan y soportan todas las cargas de los poderosos. Cristo Jesús no quiere eso para la iglesia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Este programa se llama Tiempos de Libertad, para que aprendamos, iglesia, a disfrutar, para que aprendamos, iglesia, a vivir en la libertad con que Cristo Jesús nos hizo libre y no estar esclavizados otra vez a ese yugo que había en el Antiguo Testamento. No estamos bajo la ley. Por ningún motivo estamos bajo la ley. Hay quienes se encierran y dicen: Jesús dijo, no vino Él para eliminar o abrogar la ley. Sí, es cierto, Jesús vino a cumplir la ley. Jesús nace bajo el régimen de la ley. ¿Y de qué nos liberó Jesús entonces? De todos esos decretos que habían en contra nuestra establecidos en la ley, las clavó en la cruz y nos pregonó desde la cruz ese grito de libertad que la iglesia tiene y que hoy podemos gozar y disfrutar. No estamos sujetos al yugo de la ley, ni a la esclavitud de la ley, ni sujetos al yugo de nadie en particular, ni de algún poderoso que se crea en Cristo Jesús, porque la iglesia toda le pertenece a Cristo Jesús y Él es el único Señor. Hay que obedecerlos, hay que amarlos, hay que respetarlos, siempre y cuando sea dentro de lo que es el consejo de la palabra de Dios. El problema que tenemos hoy
Es que tenemos ya mucha gente que no quiere entender lo que la palabra dice y prefieren andar buscando hombres o mujeres para que les profeticen y le dan más crédito a la palabra de esta gente que a la misma Biblia. Inconcebible lo que estamos viviendo hoy. 1600 años para escribir estos textos bíblicos. Una palabra que fue tratada de destruir por completo, pero que Dios siempre la mantuvo y hoy la tenemos en cada hogar. Pues hagamos uso de esta herramienta, de la palabra escrita de Dios, para ilustrarnos, para entender cuál es el camino de Dios. Y comparemos entre la palabra de un hombre y una mujer a los que está escrito aquí. El marco referencial que a nosotros debe de constarnos para saber si es de Dios o no es la Biblia. Esta es la palabra profética más segura. Por ahí escuché a un apóstol decir de que Dios tiene dos tipos de revelaciones, lo dejó. Uno dice es el método antiguo, dice, que es la Biblia, dice. Y el otro es el nuevo, que es el mejor y el más efectivo, que es la revelación directa de Dios, lo que Dios le dice a uno. Dios no te va a decir nada que no esté aquí. Si no está en la palabra, si no está en la Biblia, aunque suene muy bonito a tus oídos, deséchalo. Porque el diablo también es cantor. Porque el diablo también sabe cuál es la música que tus oídos quieren decir. Pero para eso está el Espíritu Santo diciéndote, lee la palabra, estudia la palabra, instrúyete en la palabra para que no seas confundido. Yo conozco gente que anda buscando clarividentes, profetas, que anda buscando gente que pasa dando profecías, porque quieren escuchar exactamente lo que sus oídos tienen comezón por escuchar. Busquen la palabra de Dios. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, le va a decir a usted lo que está en la palabra. Pero hay que entender que los hombres, los seres humanos, somos gente que nos equivocamos. Somos personas que a veces decimos cosas que no son correctas, aunque el sentir que tengamos sea el mejor, aunque las intenciones con que lo hagamos sean las mejores, pero hay caminos que al hombre o a la mujer le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Y el consejo de Dios en la Biblia es inerrante, es inequívoco. Esa es nuestra mejor forma para saber qué es lo que Dios nos está diciendo. ¿Usted quiere que Dios le hable? Estudie la palabra. Pero usted quiere que Dios le hable más y más y más, pues estudie la palabra más y más y más. Y al instruirse en la palabra, usted se va a volver una persona que va a poder juzgar a todos aquellos que andan hablando en nombre de Dios y usted dice, no, esto que dicen es correcto, no, esto que dicen es incorrecto, pero instrúyase en la palabra de Dios. Mis amados, no hay estructuras ni diferencias sociales ni espirituales en la iglesia, porque el que hoy está en un nivel altísimo en su vida espiritual, podría ser que el día de mañana ande tocando suelo. Y que aquel que quizás hoy lo miremos hasta carnal y que lo critiquemos porque no se consagra, no entrega su vida al Señor, que nosotros pensemos que no es un testimonio correcto, puede hacer que este sea el que se levante y que el día de mañana nos eche una mano a nosotros para también levantarnos. Y eso es el don de servicio. Eso es lo que Dios nos instruye a hacer, pero no hacerlo desde el punto de vista de que yo te miro hacia abajo, te miro sobre el hombro.
No, nosotros nos miramos de frente como hijos de Dios, como iglesia del Dios Altísimo. Todos somos iguales. Usted no ande creyendo que hay gente que está arriba de usted. No hay nadie arriba de usted. Lo que sí hay es gente que es más entregada a Dios, pero que usted puede hacer lo mismo, porque el mismo Espíritu que opera en esta gente también opera en usted. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Bien, mis amados, esperando de que haya sido esta enseñanza de mucha bendición para su vida y que abra sus ojos y destape sus oídos y que empiece a ver la forma de aquí en adelante diferente conforme a la palabra de Dios. Yo me despido en esta tarde y decirles que vamos a estar el lunes de 1 a 2 de la tarde, siempre en su programa Tiempos de Libertad, para el cual pues estamos dándole la gloria y la honra a Dios. Dios les bendiga, un saludo para mi esposa, mis hijos, para los pastores Juan José y para José Jesús Díaz, quienes forman parte del set de presentadores de este programa Tiempos de Libertad. Yo soy el pastor Porfirio Álvarez y este ha sido, mis amados, su programa Tiempos de Libertad. Bendiciones para todos.